Vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones legales más fascinantes de Argentina. Hablamos de ese cambio radical de ver a los jóvenes como simples objetos a proteger a reconocerlos como los verdaderos protagonistas de sus vidas. Vamos a intentar desgranar cómo y sobre todo cuándo pueden empezar a tomar las riendas y decidir por sí mismos. Parece una pregunta sencilla que sí, pero bueno, la respuesta es de todo menos simple. Quien esté pensando en una fecha mágica en el calendario, un día concreto en el que todo cambia de golpe, pues va a ser que no. El sistema legal argentino es mucho más sofisticado y, la verdad, mucho más interesante que eso. Vale, para empezar, pongamos las bases. El Código Civil y Comercial nos da dos definiciones que son clave para entender todo lo demás. Por un lado, menor de edad. Sencillo, es toda persona que no ha cumplido 18 años. Y luego, dentro de ese mismo grupo, tenemos al adolescente, que es quien ya tiene 13 años o más. Pero ojo, que esto no es solo poner nombres. Estas definiciones son los auténticos pilares sobre los que se construye todo el sistema de derechos. Claro que estas definiciones son solo el punto de partida. Lo que es verdaderamente importante, el meollo de la cuestión, es el cambio de mentalidad que representan. Estamos hablando de una transformación radical, un giro de 180 grados en cómo la ley percibe a los jóvenes, de verlos como seres pasivos a por fin reconocerlos como individuos con voz y voluntad propias. Y este esquema, la verdad, lo resume a la perfección. Por un lado, el antes, el modelo tutelar. Aquí se veía al menor como un incapaz, casi como un objeto que necesitaba protección. Las decisiones las tomaban otros por él. Y por otro lado, el ahora, el modelo de protección integral, que es un cambio radical. Aquí, el menor ya es un sujeto de derecho, el protagonista de su vida, y se le reconoce una capacidad para decidir que va aumentando progresivamente. Y esto no es una interpretación, ¿eh? Está escrito tal cual, negro sobre blanco, en el propio código. Se dice explícitamente que se da la bienvenida a este nuevo modelo. Se trata de dejar atrás de una vez por todas esa vieja visión paternalista. Es, en esencia, un cambio filosófico de base. Por supuesto, un cambio de este calibre no ocurre de la noche a la mañana. Ha sido un camino largo, de décadas. Podríamos decir que todo arranca en 1990 con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Después, un paso de gigante en 2005 con la Ley de Protección Integral. Y la pieza final llega en 2015 cuando el nuevo Código Civil y Comercial consolida y asienta definitivamente todo este cambio de paradigma. Bien, ¿y cuál es el concepto que hace que todo este engranaje funcione? La idea clave, el motor de todo esto, se llama autonomía progresiva. Vamos a ver qué significa exactamente y, sobre todo, cómo se aplica en el mundo real. Aquí está la clave de todo. La autonomía progresiva lo que hace es romper con esa vieja idea del todo o nada. Ya no es como un interruptor que se enciende de golpe a los 18 años. La ley ahora reconoce que la capacidad de decidir y la madurez son un camino, algo que se va adquiriendo poco a poco. Es un proceso gradual, no un evento único. Esta cita de un comentario legal, la verdad, da en el clavo. Habla de un parámetro de equilibrio. Porque de eso se trata, de encontrar un balance. La clave no es darles de repente una autonomía total, sino reconocer su papel como protagonistas, asegurándose de que se les escuche y se les respete. Podríamos imaginarlo como si fuera una escalera. En los primeros peldaños en la infancia, la capacidad de decidir es limitada y, lógicamente, los representantes legales son quienes ejercen los derechos. A medida que se sube a la adolescencia, esa capacidad se expande. Se les tiene que escuchar y ya pueden empezar a tomar ciertas decisiones por sí mismos. Y al llegar a la cima, a la madurez, se adquiere ya la capacidad plena. Muy bien, pero dejemos ya la teoría. Vamos a ver cómo aterriza todo esto en un ejemplo muy práctico y además en un terreno de lo más personal, las decisiones sobre el propio cuerpo. Y para esto, la pieza clave es el artículo 26 del Código. Es el que pone las reglas del juego sobre el consentimiento médico de los adolescentes. Y es, como veremos, un ejemplo perfecto de la autonomía progresiva en acción. Y aquí la tabla lo deja muy claro. Entre los 13 y los 16 años, para tratamientos que no son invasivos, el adolescente puede decidir por sí mismo. Si el tratamiento ya es invasivo o riesgoso, necesita la asistencia de sus padres. Y ojo, que asistencia no es lo mismo que consentimiento, es más bien un acompañamiento. Pero el verdadero punto de inflexión, el gran cambio, llega a partir de los 16. Y es que el texto del código es rotundo. A partir de los 16 años, se considera al adolescente como un adulto para las decisiones que se refieren al cuidado de su propio cuerpo. Pensemos un momento lo que esto significa. Es un cambio radical. Quiere decir que puede aceptar o rechazar cualquier tratamiento médico, y su decisión es la que vale. Bueno, hemos visto la filosofía de fondo, el principio clave que es la autonomía progresiva, y un ejemplo muy práctico con la salud. Vamos a resumir ahora todo esto para tener una foto final bien clara del panorama actual.
Si hay que quedarse con unas cuantas ideas clave serían estas. Primero y fundamental, los menores de edad son sujetos de derecho, no simples objetos. Segundo, la idea de autonomía progresiva, la capacidad de decidir va creciendo con la madurez. Tercero, que tienen derecho a ser oídos y a participar en las decisiones que les afectan. Y cuarto, ese punto de inflexión tan importante. A partir de los 16, para las decisiones sobre su cuerpo se les considera adultos. Estos son los pilares. Ahora, es fundamental entender una cosa. Esto no anula la responsabilidad de los padres, sino que la transforma. Ya no se trata de decidir por ellos, sino de acompañarles en sus decisiones. La ley lo que busca es un equilibrio a veces muy delicado entre la autonomía del menor y la responsabilidad de los padres de guiarle y protegerle. Y así llegamos al final, pero con la vista puesta en el futuro, porque este marco legal es una foto de la sociedad actual, pero la sociedad, como sabemos, nunca se detiene. Así que la pregunta es inevitable: a medida que todo sigue evolucionando, ¿cómo seguirán cambiando los derechos de los jóvenes? Es una conversación que desde luego no ha hecho más que empezar.